Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Una vez más estoy con ustedes para compartir una reflexión sobre una porción bíblica de la palabra de Dios basado en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 4 al 6, donde dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En esta porción bíblica encontramos que Dios es rico en su misericordia. Su misericordia es grande, es amplio, que alcanza a todo ser humano. Y por su gran amor con que Él nos amó, estando nosotros muertos en nuestros pecados, porque esa es la verdad. Cuando una persona está en pecado, está muerto delante de Dios, aun cuando en esta vida camina, hace todas las actividades correspondientes a cada día. Sin embargo, ante los ojos de Dios, este está muerto porque está hundido en su pecado. Su destino es la condenación, es la muerte eterna, por estar alejado de Dios, por estar desobedeciendo el mandato de Dios. Pero Dios, que es rico en su misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios mandó a su Hijo para que su Hijo diera su vida a cambio de la nuestra. El justo, el perfecto, el santo, muriendo para dar vida a nosotros, la oportunidad de vivir y ser criaturas de gran importancia ante la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: por gracia somos salvos, por gracias ustedes son salvos, no por algo que ustedes hayan hecho para merecer la salvación, no porque ustedes hayan hecho un mérito y que haya dado credibilidad para ser salvo, sino por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Usted es salvo, yo soy salvo, somos salvos solo por el gran amor de Dios. Y no solamente somos salvos, sino que también nos hizo, nos resucitó, nos levantó de entre los muertos, estando muertos nosotros espiritualmente y con el riesgo de morir eternamente. Él nos dio la oportunidad de ser resucitado con Cristo Jesús. Ahora somos criaturas nuevas, ahora somos gente nueva, porque Él nos ha levantado desde donde estábamos hundidos en el pecado. Y no solo eso, sino que también dice la palabra, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Allá donde Él está sentado, también nos dio el derecho, la facultad, la libertad de poder sentarnos juntamente con Él donde está sentado. Así que ya no somos criaturas limitadas, criaturas más bajo, sino que somos criaturas relevantes, criaturas importantes, porque nos hizo sentar en los lugares celestiales. Al estar sentado en los lugares celestiales, las cosas terrenales, las cosas de esta vida, jamás pueden ser más grande que la grandeza de nuestro Dios. Jamás puede ser más grande que el poder de Dios. Desde allá arriba podemos mirar los problemas, las necesidades, las enfermedades, el mismo diablo tan pequeño aquí en la tierra, porque el que está con nosotros y nosotros juntamente con Dios somos grandes en el Señor, no por nosotros mismos, sino por Él, porque Él está en nosotros y nosotros estamos con Él. Así que ya no mire a los problemas como grandes pirámides, ya no mire las necesidades como montañas gigantescas, porque se ha dicho,
Si tu Dios es grande, las dificultades son pequeñas. Si tu Dios es pequeño, las dificultades son grandes, dependiendo a qué dimensión usted confía en Dios, a qué dimensión usted conoce a Dios, hasta qué dimensión usted sabe quién eres en Dios, quién eres en Cristo Jesús. Ninguna cosa es mayor que el poder de Dios. Tú eres una criatura salvada, resucitada y sentada en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Qué gran privilegio es la nuestra de ser personas comunes, de ser humanos tan débiles, tan limitadas, pero Él en su gran amor nos ha resucitado y nos ha sentado en los lugares celestiales. Pues yo te invito a vivir confiando y creyendo en lo que dice la preciosa palabra de Dios, que mayor es la gloria que hoy tenemos que las cosas de esta vida. Dios lo bendiga a todos y que su fe se levante al grado que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo B, versículo na lại ông na to mat son ona os onwan ge kwa chim aya na thaya sinat os on kia nan ha ning kuis kui kyo ta Jesucristo nang wan dos koya ge os on dik om anam kandan hi haya ge na kandan hi ha ge hong kia nan ha na haya wan do ya ning kuis kui na nyo Jesus he nui toa no inchung ge na ya na kon aya inchung ge ya na kon nui no nui toa no ge ya nas ata Jesus nui toa no ge Jesus tiêu ko cha so na so kwe suen den dio con ge ti ya na con aya kyo no ot on gem aya kia ni kyo ot on sa hot ot on kia nan ha na da nan ha ya na da ban dos ko ya na he con nui no sin da ot on versículo ño ma so nin kuis kui kyo Jesucristo ha tan dos ko ya tom aya na thaya na ki na tom aya kia ni kyo ot on gen ona ot on ma so na cha so ana ma sik tha ni no ot on ana toi kyo no ot on kia ni ma kyo ot on sa ho sing na an siu ko a Jesucristo Jesus ma choi cha Jesus ma kia nan hanan wan dos ko nda cha do han ana ko na yu ko Jesus ban dos ko ya cuenta ot on don chú quay bản đó coi ya cuenta hu sang cái manti saat ot on na haya bin doano na nyo Jesucristo na ko sa noi bin doano na nyo Jesucristo na ko sa noi kia nan ha na hayang bin doano na nyo kia nan ha na hayang oya na nyo te to na ma he no yan ya chong nang quay nam aya hui chong nang quay các lô bị sang đi cho cha cho thiên mà chế con nuôi na na khế tim aya gi ham aya na nhung ở trong đồ xuân ăn tán căn hàn ở yan ở mình na ha bình đoan nó na nhung Jesucristo te to na ma he no hu xuân ninh đại nya na ta na kêu na đại ti chi ta na kêu na toàn ti chi na yang ko bị ha gen de tim ha ya cho xuân ta Jesus so ma ka na yu yan ở ba ma ka aya na yan ở ba gi hon noa na ở trong coi trong na haya gan han oya ge sinan gan han oyan oba sinin den niwana sandi ne ka lo ni kyo no na ya na o man kya no da haya sia na ma che sandi ta na kwa na lia na ko na ma che ta o do hayam aya na nyong o bin do no na nyong o te to na ma he no banda king da ya na ha ma ka na yan sa ya no de cha na ka chi yo chi na ma no yo nan de cha so na nhiều nút toa kêu he kêu toàn ti chi kêu can dây ti chi các chị ya mặt nhã yo cha so kêu an gì là hua man no nan de man wa ti ở trong tôi trong hana na ya na yu a nam aya nan de na nhung ở trong do ta na quá quý na nan đen quý hạ ta na quá quý na nan đen na tại an gì ở trong khu này kia hana nhung do sana bin do nó na nhung hồi kia na xoa ya na đi ở trong na xoa ya na ya na ở trong na ya cha so na mi kyo xoay ta Jesucristo ta ở trong cái tiểu na ni cha so na on na ya
pinto ya nan obanu ya queen aunan jo tiok nani nabanto yo chazono kyo shue ta Jesucristo o ka tiok nani oje lo chazo shue